Pues nosotros hace un año nos presentamos ya como club en esta carrera y este será el segundo que participamos con muchos más atletas, que tenemos un éxito total porque en pocos días han apuntado más de 20 niños. O sea que estamos súper contentos. Y bueno, aparte que ayudaremos en el avituallamiento de la cursa. Y también le quiero dar las gracias a Maite, a Pascal, a todos porque nos ayudan y por todo lo que hacen por nosotros. El sábado vamos a hacer una conmemoración de los 10 años, que va a ser todo el día. A las 11 vamos a hacer una caminada de unas 2 horitas, que vienen personas del entorno de la marcha nórdica, desde Puigcerdà, Terrassa, Sabadell y Girona y Alella. Y después por la tarde vamos a hacer talleres, 3 talleres. Un taller lo hace Rubén Jordán, que es de Terrassa y es instructor de marcha nórdica, fisioterapeuta y es profesor de yoga. Y está experimentando la marcha nórdica a través del yoga. Luego hace otro taller Cristina Borràs, que es una INEF, además organiza viajes de marcha nórdica fuera, internacional, y va a hacer estiramientos. Y luego también Asun Boadas, que es una fisioterapeuta, es también de marcha nórdica, es de Alella, y ella va a hacer unos estiramientos especiales destinados a la marcha nórdica. Y luego de 6 a 7 y media habrá una charrada en el Centro Cívico Iris, en el que participará el doctor Alex Pasarín del Hospital de San Rafael de Barcelona, que es el promotor que ha iniciado la marcha nórdica junto a Toni y Alessia aquí en Calafell, y lo tenemos aquí también para este año. Y luego una Laura Carasusan, que es una persona que es enfermera, es logopeda y se dedica a la marcha nórdica y está utilizando la marcha nórdica en los CAPs en Barcelona como rehabilitación, pues para todo tipo de enfermedades, como puede ser el colesterol, el ácido úrico, recuperaciones de cáncer de mama. Y ya cierra la charrada, la va a cerrar Jordi Pau Caballero, que es un coach de marcha nórdica internacional y bueno, ha sido uno de los promotores de la marcha nórdica en la Seu d'Urgell y ha sido pues mi profesor y de la mayoría de los instructores que estamos aquí en Calafell. Que para mí es una satisfacción muy grande que un club que empezó apenas hace 2 años ahora cuente con más de 50 niños y niñas que hacen atletismo. Esto hace unos años era impensable y esto pues es mucho de agradecer a Nuria Iglesias, que tomó la iniciativa, también a la colaboración que ha aportado al club José Manuel Abascal, y decir que estas carreras no solamente están destinadas para vosotros, para los clubes, que sí que participan 2 clubes importantes de Calafell, el Atletismo Calafell y la Marcha Nórdica Calafell, que podía decir lo mismo incluso de María José, ¿no? Igual que de Nuria, que son 2 mujeres muy trabajadoras, que llevan adelante estos clubes, que mucha faena de la que hacen no se las ve. Por ejemplo, a Nuria la tenemos aquí casi todos los días preguntando, dándonos ideas, que la ayudemos, y María José también está continuamente colaborando con la Regiduría de Deportes y eso es mucho de agradecer, ¿no? Porque no todas las regidurías tienen esa colaboración de entidades o de personas normales de la calle, como pueden ser también Justo y Óscar, que también ellos están aquí cada día colaborando con nosotros, todas las cursas, la fiesta de la bicicleta, el cross escolar, los veréis el día de la cursa, pero realmente están trabajando 2 días antes y ya están ayudando a José Manuel a montarlo todo, que sin ellos, pues ya se lo podéis preguntar también a José Manuel, casi sería imposible pues hacer un montaje perfecto de todo lo que montamos para estas 3 cursas, que son 3 cursas, que no es nada fácil de montar y de organizar, que de eso se encarga José Manuel, que lleva 3 años haciéndolo perfectamente. Bueno, como ha dicho José Manuel, estas 3 carreras, pues la intención que tienen es que participe todo el mundo. ¿Y quiénes? Pues a la de 5 kilómetros los que se atreven a correr más
y más tiempo. La de 2, pues los que quieran participar con su familia. Y después tenemos por la marcha nórdica. ¿Y por qué? Porque es tradición en Calafell, es una tradición. Son 10 años de marcha nórdica y es un colectivo que además de practicar deporte, que lo que le preguntaba yo a María José es que hablase de los innumerables beneficios que tiene para la salud la marcha nórdica, que además es un deporte que no es agresivo. Y esa es nuestra tercera carrera, la marcha nórdica. Y bueno, como os he comentado, estamos de celebración, son 10 años, hay que celebrarlo y ahí tenemos pues un baile, hay una butifarrada, o sea, estaréis bien alimentados ese día. Aparte os vamos a dar un avituallamiento cuando acabéis la cursa, con fruta, con agua, y después pues tendréis pues esta butifarrada con mungetas, bebida, podréis bailar y queremos que sea un día, pues como ha sido estas otras 2 ediciones, un día festivo, de pasarlo bien. Viene gente de fuera, efectivamente, porque hay colectivos de fuera que participan, y clubes de fuera que vienen a participar, como el Vilanova i la Geltrú, y Vendrell también participa. Daos las gracias por venir y que nos apoyéis también en estos eventos que hacemos. Bueno, a la marxa nòrdica de Calafell se fa a la temporada des del març fins a finals de l'octubre i se fan el dissabte i diumenge. Durant els mesos d'estiu ho fem a les 8 del matí i el resto dels mesos a les 9. Fem 2 grups diferents, el qual un va més poquet a poquet i l'altre és més ràpid, i bueno, movem bastant gent, aproximadament com mínim entre 40 i 50 persones cada dia, i cada vegada hi ha més gent d'aquí del poble. I bueno, el que intentem és que aquesta marxa nòrdica vagi adreçada a tothom, des de nens que tenim de 8 anys fins a la gent gran de 70 i pico d'anys. Bueno, les curses que fem fora, les curses no, les sortides que fem de caps de setmana fora, no batem cap a edat, sinó preparem les sortides i el que intentem és que vagi gent que les pugui fer, que pugui disfrutar del viatge, perquè normalment són viatges fora de Catalunya i que se necessiten hores d'autocar i de tot. Però normalment tenen molt d'èxit, perquè és el que ara últimament a la gent li agrada molt. Les ha provat i les agrada molt. Aquí a la marxa nòrdica ha començat a Calafell l'any 2008, de la mà de Toni Duart i Alessia. Ells han començat molt poquet a poquet perquè feien moltes sortides, dissabtes, diumenges, al matí i a la tarda. Al principi havia un grup molt reduït perquè és una especialitat de la marxa nòrdica que costa molt d'entrar dintre de la societat, perquè la gent no entén per què se necessiten uns bastons per caminar. El que passa que ells, ja amb l'apoyo de l'Ajuntament, ja l'han anat pujant. Ells l'han fet durant 4 anys i ha vingut un relevo entre nosaltres, i continuem fent-lo, a pujar bastant, hem canviat coses, hem posat un projecte nou en marxa. Al principi ho feien només per Calafell, després hem començat a sortir amb sortides arreu de Catalunya i el 2016 ja és quan hem començat a fer sortides fora. Hem anat als Picos d'Europa, hem estat al Valle de Jerte, a Andorra, hem estat a Calpe, a Saragossa. Aquest últim any hem anat a la Molina, hem anat als Picos d'Europa, tant d'Astúries com una altra vegada de Cantàbria. Ara hem fet la Serra de Guara a Osca, que ha sigut un èxit total, anaven 66 persones. I la projecció que tenim de cara a l'any que ve serà que prepararem unes altres 3 sortides o 4 a l'any. Ja tenim una preparada que serà la Rioja pel mes de juny, que serà molt maca. Estem estudiant de fer la Serra d'Irta a Penyíscola i també les Bulloses del Carlit a la vora de la Molina.
O sigui, això serien els projectes que tenim de cara a l'any proper. A més, nos agradaria fer altres sortides de tot el dia o mig matí durant els mesos que no fem sortida de cap de setmana. Per posar-nos en contacte amb la marxa nòrdica, normalment se posen a través d'aquí, tenim en el Face, la pàgina web és la Marxa Nòrdica Calafell com a marca, i també a través de l'Ajuntament o hi ha un número de mòbil en el qual se pot demanar informació i nosaltres el que fem és que la gent ens envia el seu número de telèfon, o sigui de mòbil, tenim grups de WhatsApp i treballem en grups de WhatsApp on pengem tota la informació.